¿Qué es esto del documento electrónico de control administrativo? Primero, vamos a ver de dónde viene. El documento electrónico de transporte, el documento de transporte, mejor dicho, ya existe, lo que se hace ahora es que se pone en formato electrónico. Entonces, la Ley de Movilidad Sostenible que salió en diciembre decía una simple frase sobre este tema y decía que deberá ser digital antes del 5 de octubre. ¿Vale? Es importante, es una norma con rango de ley. Eso quiere decir que no va a cambiar la fecha, que el 5 de octubre entra en vigor sí o sí. Bueno, ¿a quién aplica? Aplica al transporte nacional, es decir, el que tiene origen y destino en España. Es decir, si hago transporte internacional, si el origen o el destino no está en España, no es sancionable. Hemos tenido sanciones, ¿verdad, Javier? En el tramo español de sanciones por tener documento de control. En la parte de transporte interior hasta llegar a frontera, que en algún sitio, alguna vez han exigido documento de control. Y se recurría y se archivaba, ¿vale? Entonces, aquí está claro, solo transporte nacional, origen y destino dentro de España, pero también afecta al transporte multimodal. Es decir, si yo voy de Madrid al puerto de Barcelona, aunque sea un transporte multimodal y luego eso va para China, también la aplica, porque el tramo de carretera es nacional. ¿De acuerdo? Y luego también aplica el cabotaje. El cabotaje, pues si alguno lo conoce, es cuando un transporte extranjero, cuando un transportista extranjero hace transporte nacional dentro de España. Pues eso también les aplica. ¿A quién no aplica? Muy interesante. Primero, al servicio privado complementario. Es decir, cuando yo tengo una fábrica de magdalenas y reparto las magdalenas en mis furgonetas, solo llevo mis magdalenas, servicio privado complementario, ahí no me aplica. Tampoco aplica el transporte internacional, como hemos visto. Si tengo origen o destino fuera de España, no me aplica. Tampoco aplica mudanzas, normalmente mudanzas, transportes funerarios, suelen ser transportes que están siempre fuera de estos tipos de ámbitos. Tampoco afecta al transporte de vehículos accidentados o averiados en vehículos especiales y tampoco afecta a la paquetería. ¿Vale? ¿Y qué es paquetería? La definición en España de paquetería es recogida o reparto de un reducido número de bultos, 20, 33, que sean fácilmente manipulables por una persona sin ayuda externa, solo con las máquinas que lleva a bordo del vehículo. Hay muchas consultas al ministerio y se le puede hacer consultas de qué es paquetería y qué no es paquetería. Además, habla de paquetería y otros servicios similares. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, el ministerio ya ha dicho en una resolución de una consulta que el reparto de butano es reparto, se acoge a esta exención, no le aplica el documento electrónico de transporte. ¿Vale? Claro, en cuanto los gasistas lo han oído, ¿y por qué el butano sí y el oxígeno no? Entonces, lo siguiente que va a recibir el ministerio es una consulta de las empresas que transportan otro tipo de gases del aire, diciendo, y nuestras botellas. Fijaros que si el ministerio dice que vuestras botellas son repartos, son paquetería, no solo no os aplicaría la documentación electrónica de transporte, tampoco se aplicaría la normativa de la prohibición del conductor de participar en las operaciones de carga y descarga. Es muy interesante. Entonces, esta consulta yo entiendo que la vamos a hacer en breve. El ministerio ya tiene claro que un palé de 1000 kilos no es paquetería. ¿Vale? Entonces, no sabemos dónde está la raya. ¿Y un palé pequeñito con una caja de folios encima es paquetería? Hombre, pues yo entiendo que sí. Entonces, no sabemos dónde está la raya, hombre, pues vamos a movernos dentro de lo razonable. Yo estoy mirando a nivel internacional y tampoco está claro. En el mundo anglosajón se habla de parcel and pallet. Normalmente parcel es hasta 150 libras, que viene a ser unos 68 kilos, y pallet está por encima, pero esto es a nivel comercial, no hay ninguna norma que lo ponga. ¿Vale? Entonces, en España, esta es la definición que tenemos de paquetería, que nos induce a dudas, y esas dudas, para eso está el ministerio, para poder resolvernos. Y luego también por ensayo de error también vamos aprendiendo. ¿Quién está obligado a hacer el documento electrónico de transporte? Pues tenemos, por un lado, el cargador contractual y, por otro lado, el transportista efectivo. A ver, ¿quién es el transportista efectivo? El que realmente realiza el transporte. Dice, el titular de la autorización a cuyo ámbito se realiza materialmente el transporte, es decir, el que paga el gasto. ¿Vale? Es decir, el transportista. ¿Vale? Este es el transportista efectivo. ¿Y quién más lo tiene que hacer? El cargador contractual. ¿Quién es el cargador contractual? El que contrata al último transportista efectivo. Y esto es muy importante. ¿Vale? El cargador contractual dice la propia norma que puede ser el cargador efectivo, otro transportista, una agencia de transporte, un transitario, un almacenista distribuidor, un operador logístico. Fijaros qué importante. Si una empresa contrata a un operador logístico, un operador de transporte, el documento electrónico de transporte lo tiene que hacer el operador de transporte, no la empresa. Repito, yo soy una empresa de pinturas, yo soy una empresa química y contrato a un operador logístico. ¿Vale? Si contrato a un operador logístico, el cargador contractual es el operador logístico, que es el que contrata al transportista efectivo. ¿De acuerdo? Con lo cual, hay a muchas empresas a los que esto no les va a afectar. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo tiene que hacer el transportista efectivo, el último que realiza el transporte, efectivamente, y el cargador contractual, el que ha contratado, el que tiene una relación contractual con ese transportista efectivo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y qué datos
tiene que tener el documento electrónico de transporte. Esto no es nuevo, esto está en la normativa del año 2012, esto no es nuevo, pero vamos a repasarlo. Primero, el cargador contractual, nombre, NIF y domicilio. Si recuerdan, hasta ahora nosotros lo que hacíamos era utilizábamos los albaranes y sobre el propio, que tenían toda esta información o casi toda, y sobre el propio albarán muchas veces el conductor anotaba pues su nombre y NIF o llevaba un sello y con esto el albarán se convertía en documento de control. Este documento de control ahora tiene que ser electrónico, con lo cual será un poquito más complejo. Entonces, como digo, del cargador contractual, de ese último cargador que contrata con el transportista, nombre, NIF y domicilio. Del transportista efectivo, el que realiza el transporte, nombre y NIF. De la ruta, lugar de origen y destino del envío, entre otras cosas para ver si es nacional o internacional. La mercancía, naturaleza, peso o cualquier otra magnitud. ¿Vale? Si hace un transporte al amparo de autorización especial, también habrá que mencionarla. La fecha, muy importante. La matrícula o matrículas. Si es un tráiler, habrá 2 matrículas. Y si hay cambios de matrícula durante el transporte, también hay que apuntarlos. No hay que borrar las anteriores, hay que añadir las nuevas. Y por último, si hay algún tipo de observaciones y reservas, también forman parte del documento. ¿De acuerdo? Vale, estos datos llevan toda la vida, pero por refrescar. ¿Y qué pasa si no hago el DECA? Si no hago el DECA, pues sancionan tanto al cargador contractual como al transportista efectivo. Sancionan a los dos. ¿Vale? ¿Y quién tiene que hacer el DECA? Que es una pregunta que nos hacéis. Bueno, pues la normativa no dice quién tiene que hacer el DECA. La normativa dice a quién sanciona. El DECA lo puede hacer el cargador contractual. En mi documentación del transporte yo pongo mi código QR, que luego veremos cómo se hace. Lo puede hacer el transportista efectivo o lo puede hacer un tercero. ¿Vale? De hecho, en algunas empresas lo que están diciendo es decir, bueno, el otro día estuve hablando con una empresa y estuvimos analizando la operativa de ellos. El 80-90% lo hacían con operadores logísticos. Digo, bueno, pues olvídate. Y el otro 20% lo hacían con 3 transportistas. Digo, bueno, pues habla con tus 3 transportistas que son grandes y a ver si ellos te hacen el documento electrónico de transporte. Si te hacen ellos el DECA, no lo tienes que hacer. ¿Vale? Entonces, la normativa no dice quién tiene que hacer el DECA. Dice a quién sanciona si no está hecho. Repito, lo puede hacer el cargador contractual, lo puede hacer el transporte efectivo o lo puede hacer un tercero al que contratemos nosotros. ¿Vale? Sin perjuicio de luego la responsabilidad si no está hecho es la que os estoy mostrando. ¿Vale? Esto por no hacerlo. Bueno, y si falta algún dato, la orden ministerial que regula el documento electrónico de transporte dice a quién se sanciona. Es decir, si falta el cargador contractual, transportista efectivo, ruta o mercancía, se sanciona al cargador contractual. Si falta la autorización especial, fecha o matrícula, al transporte efectivo. Y las observaciones o reservas también. ¿Vale? Entonces, el artículo 7 de la orden ministerial que regula el documento de control, que es del año 2012, ya esto lo dejaba bastante claro. Realmente, esto que estoy contando no son novedades, pero es por refrescar. Ahora voy a entrar en un momentito en las novedades. La siguiente diapositiva entro en las novedades. Bueno, ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo es que esto lo tenemos que hacer de forma electrónica. ¿Y cómo se hace? Lo cuento muy sencillo y luego lo que voy a hacer es desgranar. Mirad, lo que hacemos es que tenemos que coger la documentación y en formato nativo digital, es decir, no valen fotos, no valen escáneres, tengo que tener la información que pueda, dice la normativa, que pueda transformarla a datos. ¿Vale? Es decir, pues que sea nativo digital. Esta documentación, este documento, lo paso a PDF, un PDF menos de 5 megas, que es normal, todos los PDFs, los requisitos que pone el Ministerio cumplen prácticamente todos los PDFs. A continuación, ese PDF tiene que tener también los metadatos, la fecha y hora de creación o modificación, que ya lo tienen, ¿vale? Y también la aplicación que utilice también tiene que registrar la fecha y hora de creación o modificación, ¿vale? Una vez que tengo ya generado el documento electrónico, el PDF, lo que hago es que lo subo a una página web. ¿Vale? Lo subo a una página web, una URL única, dice la normativa, puede ser cualquier dominio, no hay que comunicarlo a la administración. Entonces, bueno, pues esto informáticamente no es complicado de hacer. ¿Vale? Una vez que tengo mi documento, que ya lo tengo subido a internet, automáticamente genero un QR. ¿Vale? Se genera un QR. Realmente el QR no es más que un lugar, es una dirección web que puedo escanear con un teléfono. Igual que cuando vamos a un restaurante y nos sacan la carta y podemos escanearla, lo que estamos haciendo es podríamos teclear la dirección y con el QR lo que hacemos es que a través de un móvil o de un dispositivo móvil podemos ir. Entonces, realmente el código QR no es más que me dice, mira, en esta dirección web estoy. ¿De acuerdo? Este código QR, bueno, pues conecta a una página. Esto es, y ahora lo voy a explicar un poquito más cómo tiene que ser. Pero realmente con esto ya casi tendríais la prestación completa. ¿Qué vale y qué no vale? Pues mira, tiene que ser un documento nativo digital, creado directamente en software. Como digo, no vale fotos o escáner. No, pues mira, hago una foto a la documentación de transporte y ya tengo un documento electrónico. No vale. ¿Vale? El tema de agrupación de servicios, luego hablaremos. Es un tema interesante, luego hablaré de que se pueden agrupar varios servicios en el mismo documento. ¿Vale? Y la firma no es obligatoria. Luego hablaremos también de los problemas con la firma. Lo dejo apuntado ahora.
¿Qué es lo que no vale? Escanear documentos físicos en papel, ni fotografías, ni anotaciones manuales o en bolígrafos sobre papel impreso. Estas anotaciones no quiere decir que sean ilegales, quiere decir que no valen a efectos del documento electrónico de transporte. Nos pueden servir para mercancías peligrosas o para otras cosas, como luego os comentaré, ¿vale? Y vamos a ver realmente esto ya cómo se hace. Pues mira, antes del inicio del transporte, lo que tengo que hacer es generar el documento PDF nativo antes del transporte con todos los datos, incluida la matrícula, ¿vale? Todos los datos. Entonces yo genero el documento, una vez que genero el documento lo subo a la página web y una vez que lo subo a la página web me descargo el código QR que tendrá que llevar el conductor a bordo del vehículo, ¿vale? Se permite la agrupación de cargas para el mismo cliente en varios albaranes. Por ejemplo, el otro día hacía una consulta a la Asociación de Movimiento de Tierras, ¿no? O de excavadores, mejor dicho, ¿no? A ver, si yo tengo un camión que está yendo y viniendo a una obra y hace 6 viajes al día, yo puedo tener el mismo documento electrónico de transporte, por ejemplo, por jornada, porque la fecha es uno de los datos que va a cambiar, ¿no? Entonces, bueno, pues me permite estas opciones que si alguno es su caso, pues ya le daríamos una vuelta, ¿vale? Bueno, pues esto estamos antes del transporte, ¿vale? Durante el transporte, en ruta. En ruta, si me para la Guardia Civil o me pagan los agentes, tengo, primera opción, 100% digital. Yo tengo mi documento en PDF en el móvil. Yo al guardia le muestro mi móvil donde aparece el documento PDF y el QR. Entonces, el guardia va a mirar el documento en el móvil y lo que va a hacer es escanear el QR y lo verá en su dispositivo con mucha más tranquilidad. ¿De acuerdo? Primera opción. Segunda opción, el papel puede seguir existiendo. Es decir, yo tengo un papel como hasta ahora, utilizo el documento como hasta ahora y lo que tengo es que en una esquina del papel o donde quiera le meto un QR. Esto es una opción muy interesante porque, claro, el documento, el albarán, el documento electrónico de transporte, nosotros lo utilizamos a veces para una utilidad civil mercantil. Es decir, oye, si yo a alguien le doy 24 toneladas de algo, me tendrá que firmar que se lo he dado. ¿De acuerdo? Entonces, el papel a nosotros en muchas operativas vuestras pues es muy interesante. Es decir, podéis seguir con el papel. Lo único que en el papel tendrá que aparecer el QR cuando lo imprimáis. ¿De acuerdo? Eso no habría ningún problema. Las anotaciones manuscritas, como digo, no tienen validez legal de cara al documento electrónico de transporte. Pueden tener otro tipo de valideces legales, civiles, mercantiles o incluso para otras normativas de medio ambiente, de mercancías peligrosas o de lo que sea, ¿vale? Y luego, la normativa me permite aquí, dice... Os leo, ¿no? Dice, cuando el marco de una actuación inspectora, el personal de los servicios de inspección de transporte, los agentes de las fuerzas de vigilancia, soliciten el documento de control administrativo, el conductor presentará al DECA con el código QR, dice, o en su defecto, tan solo el código QR, ¿vale? Yo leyendo esto entendía que yo puedo llevar solo el QR en el móvil, como cuando subo al AVE, o me subo a un avión. Sin embargo, en una presentación el Ministerio dijo que no valía llevar solo el QR, ¿vale? Este tema yo creo que nos lo tendrán que aclarar. Yo no sé si el QR, porque por otro lado sí que verá que la normativa dice que hay que haber una copia del documento electrónico a bordo del vehículo. Entonces yo no sé si esto significa que yo puedo llevar un papel por un lado y por otro lado el QR. Este es un tema que cuando lo tengamos claro os lo comentaremos. De hecho, el Ministerio, luego os contaré, tiene una página de preguntas y respuestas donde va subiendo información y esto es un tema que sería interesante. ¿De acuerdo? Por último, bueno, pues ya he acabado el viaje. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, pues esa página web donde estaba mi PDF tiene que seguir operativa durante 7 días. ¿Vale? El guardia se ha quedado el código QR y a lo mejor entra al día siguiente para revisarlo, para verlo mejor, para comentarlo con un compañero, para lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, durante 7 días tiene que seguir en esa página web. Una vez pasados estos 7 días, la normativa dice, estas normativas, como digo, estos no son novedades, pero yo creo que lo estamos dando de forma completa, que este documento lo tengo que guardar durante un año. ¿Dónde? Donde quiera. Es decir, lo puedo tener en la misma URL donde estaba, no lo descargo y ahí está, o me lo puedo bajar a mi ordenador o a otro repositorio. La normativa habla siempre de repositorio, ¿vale? Pues lo puedo poner en otro archivo, en otro repositorio. ¿Sí? ¿Qué pasa si hay cambios? Claro, si hay cambios, es decir, hay un cambio de destino o destinatario, o hay un cambio de vehículo. Bueno, pues si hay un cambio, lo que tengo que hacer, tengo 2 opciones. La opción A, si hay un cambio, por ejemplo, de matrícula, transporte sucesivo, pues un cambio de matrícula, lo que haré será la opción más sencilla es entro en el documento, añado la nueva matrícula sin borrar la anterior, se pone nueva matrícula, se pone la nueva matrícula del camión, si es un trailer, las 2 nuevas matrículas y se mantiene el QR. Yo cierro otra vez el documento, en el documento, en sus metadatos, se queda claro que ese documento fue creado tal fecha, tal hora y ha sido modificado en tal fecha, tal hora y en la modificación además no he borrado nada. Entonces, en ese documento, bueno, pues el conductor no hay que pasarle nada. El QR es el mismo. Cuando le pide al guardia el QR, verá todos los cambios, ¿vale? Primera opción. Segunda opción,
genero un QR nuevo. Yo tengo el documento electrónico inicial, lo que hago es generar uno nuevo, entonces al conductor le tengo que mandar el código QR y tendrá que tener cobertura para descargárselo antes de que le pare. ¿De acuerdo? Una gente. ¿Sí? Y aquí hay un tema muy interesante y es las descargas parciales no precisan modificación del documento electrónico de transporte. Es decir, el documento de transporte se hace al inicio. Si luego voy descargando 6 palés aquí, 4 palés allí, no tengo que ir apuntándolos en ningún sitio. ¿Vale? Para ADR sí. Por eso para ADR en algunas ocasiones vamos a utilizar el papel para seguir apuntando las descargas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, esto sí hay una modificación durante el transporte. Para simplificarnos la vida, me queda un poquito la presentación, luego hablará 10 minutitos también. El Ministerio, hay una aplicación, esta aplicación ya existía, es una aplicación pensada para transporte multimodal. Entonces, esta aplicación, según el Ministerio, la podemos utilizar para hacer el documento electrónico de transporte. Es decir, veis que informáticamente el sistema es muy sencillo. O sea, al final es coger un documento, pasarlo a un PDF, subirlo a una página web y generar un QR. ¿Vale? Esto podéis liaros la vida muchísimo, pero realmente el sistema no es muy complicado. E incluso, si yo no tengo una aplicación, puedo utilizar esta aplicación gratuita del Ministerio. ¿Vale? Bueno, la aplicación no es complicada, pero no está pensada para, o sea, está pensada para el DECA, pero está pensada también para transporte intermodal, ¿vale? Entonces, bueno, pues puede ser una opción muy interesante utilizar esta plataforma o por lo menos ver cómo está configurada si alguien va a diseñar algo nativo. Por último, bueno, ¿y esto cómo se entiende con otros documentos? Yo tengo que llevar una documentación de medio ambiente, de documento de residuos, o tengo que llevar una carta de porte ADR. Mira, si llevamos una carta de porte ADR, el documento electrónico de transporte tiene que ser en formato electrónico. Podemos hacer dos cosas. Podemos llevar dos documentos separados o podemos llevarlo unificado. Dos documentos separados que sería, llevo el DECA en formato electrónico y llevo una carta de porte en formato papel como esta. ¿Vale? Entonces, esto lo puedo hacer. Incluso puedo llevar la carta de porte en formato papel con el código QR sobre el mismo documento y ahí tengo la información del documento electrónico. Es una opción bastante interesante, ¿vale? Entonces, como digo, primera opción, llevo dos documentos separados. Por un lado, el documento electrónico de transporte y por otro lado, la carta de porte. O, en segundo lugar, lo que puedo hacer es llevar un documento unificado. Yo llevo un documento unificado donde tengo todos los datos del documento electrónico de transporte y todos los datos de la ADR. Y ese documento unificado pues tiene tengo todos los datos digitalizados, ¿vale? Entonces, podemos hacer cualquiera de las dos opciones. Como digo, o llevar dos documentos, documento electrónico de transporte y ADR por su lado. ADR, sabe que se llama documento de transporte ADR. Antiguamente se llamaba carta de porte y esto nos generaba muchas confusiones con la carta de porte, documento de transporte, que luego veremos, y ahora se llama documento de transporte ADR. Bueno, pues como digo, podemos llevarlo en el mismo documento o podemos llevarlo en dos documentos distintos. Cualquiera de las dos opciones sería válida. Y como digo, las anotaciones manuales de ADR sirven para el ADR. Lo que no me sirven es para los datos mínimos del documento de control, del documento electrónico de control. Pues oye, muchísimas gracias por haber asistido. Espero que os sirva. Como digo, la documentación en la página web de Kember, en la parte blog, tenéis la documentación, la explicación, tenéis el boletín oficial con las explicaciones y las preguntas frecuentes del Ministerio. Y como siempre, estoy a vuestra disposición. Me podéis llamar al móvil o en algunas empresas más complicadas, pues podéis tener un pequeño webinar para ver cómo hacemos la operativa para que el día 5 de octubre lleguemos todos en las condiciones. Realmente, nuestro trabajo como consejero de seguridad es acompañaros a que cumpláis la normativa de la forma más eficiente posible, con la forma menos gravosa posible, ¿no? Y bueno, pues dentro de ese tema, pues tenemos esto que no es específico de mercancías peligrosas, es de transporte, pero también nos podemos echar una mano. Muchísimas gracias a todos y nos seguimos viendo. Muchísimas gracias, Javier, por aportarnos tu sabiduría jurídica. Vale, muchas gracias. Adiós. Gracias.